Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, un nuevo capítulo aquí por el canal de TV del diario digital Conclusión. Saben ustedes de que desde hace un tiempo venimos hablando acerca de la oportunidad de la República Argentina en este contexto internacional de establecer nuevos vínculos y nuevas relaciones con otros países del mundo. Esto visto de cara a lo que parece ser en las presiones que viene ejerciendo Estados Unidos sobre lo que ellos denominan su patio trasero y que nosotros denominamos como Iberoamérica, porque surgiría la posibilidad a partir de negociaciones que hay entre la República Argentina, Rusia y China, y ya no, que no es desde hoy, no es nada reciente, sino que desde hace largo tiempo se viene hablando y se vienen interrelacionando estos países, y ¿por qué no decirlo? Tal vez el momento da como para pensar si este colchón que de alguna manera se pensó en algún momento en la geopolítica internacional por otros gobiernos de la República Argentina cuando trataban de alguna forma mitigar las presiones de los Estados Unidos, hoy no es una nueva oportunidad como para plantearnos esto como país, para tratar de adentrarnos en cuáles son las potencialidades de establecer relaciones de carácter comercial, cultural y políticas con estas dos grandes potencias. Vamos a estar hablando con Carlos Ortiz. Carlos Ortiz, que usted lo conoce, ha participado mucho en este ciclo y nos ha dejado sesudas notas de su parte respecto de lo que es el tema de la energía. Es un especialista no solo en energía, sino que en geoestrategia. Así que con esta breve presentación le damos la bienvenida. Bueno, visto lo que de alguna forma venimos presentando y en orden a los sucesos que se vienen viendo a lo largo de todo el orbe, hay como antecedentes ya de charlas, incluso en la asunción de la fórmula presidencial. Cristina Fernández de Kirchner se reunió poco después de asumir su cargo como vicepresidenta, tanto con el embajador ruso como con el embajador chino en el Senado de la Nación. ¿Qué señales advierte usted, don Carlos, respecto de esta posibilidad potencial y que ve como hecho concreto? Bueno, es un tema muy amplio y sumamente interesante sin duda. Recordemos que ya hubo acuerdos estratégicos firmados y que estaban en marcha, firmados entre Argentina y Rusia y Argentina y China, separadamente. Esos acuerdos estaban ya implementándose y había obras de infraestructura importantes en construcción y otros ofrecimientos con financiación blanda por parte de ambas potencias. Recordemos que, por ejemplo, se había empezado la cuarta central nuclear, que iba a ser Atucha 3, y se habían empezado las dos grandes hidroeléctricas en el sur de la Patagonia, en el río Santa Cruz. Y había un sinfín, un abanico de otras posibilidades. Y todo eso fue frenado intencional y maliciosamente por el gobierno neoliberal de Mauricio Macri, que no es ninguna novedad que los neoliberales frenen obras públicas, que intenten desindustrializar nuestro país, destruir los entes tecnológicos y digamos, hacer todo lo posible por primarizarnos. E inclusive, yo vengo diciendo desde hace mucho tiempo que tanto en la crisis terminal que tuvimos en 2001-2002, como en los 4 años del intencionalmente negativo gobierno macrista, el objetivo de máxima de los personeros del neoliberalismo es la desaparición de Argentina como Estado, buscando la balcanización para reducirnos a media docena o más de pequeñas republiquetas absolutamente inviables y con odios entre nosotros. Y de mínima era buscar retrotraernos a aquella Argentina pastoril del siglo XIX, cuando éramos el furgón de cola manejado por el Imperio Británico, que nos condicionó a no tener industrias, no desarrollar tecnología y ser meros proveedores de materias primas, en un modelo que ya para 1910 estaba agotado y que colapsó al comenzar la Primera Guerra Mundial. Volvamos al tema.
hubo acuerdos que estaban en marcha y Macri paralizó, prácticamente le dio un empujón a esos acuerdos, pasaron a ser letra muerta, sin motivo valedero paralizó la obra en marcha de Atucha 3, con motivos perversamente falaces paralizó las 2 hidroeléctricas en el sur, sí, como otras obras que estaban por salir. Ahora, evidentemente se quiere volver a poner, o ya están vigentes, esos acuerdos estratégicos que abarcan mucho más que 2 o 3 obras importantes, sino que tienen realmente un gran abanico de posibilidades que sin ninguna duda serían beneficiosas para ambas partes en cada uno de esos 2 acuerdos. Hay que entender la geopolítica mundial actual en la cual lo que está sucediendo es un fuerte enfrentamiento, no a nivel militar por ahora, esperemos que no suceda nunca, pero sí con enfrentamientos incluso militares en áreas no directas, entre los 2 grandes bloques que hay ahora, que son el sector atlantista, formado por Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y Japón, más otros aliados relativamente menores, y las potencias continentalistas, que son básicamente Rusia y China, o China y Rusia, como se quiera decir. También está dentro de las potencias continentalistas, pero en un rol no tan definido, la situación de India, otra gran potencia, mucha superficie, gran desarrollo económico y tecnológico y mucha población. Bueno. Respecto de los acuerdos que se podrían profundizar entre Argentina y China o Rusia, sí, ¿qué otras materias serían susceptibles de ser abordadas o al menos de ser institucionalizadas en algún borrador o en algún acuerdo? Aparentemente ya se está avanzando en varios de esos ítems. Por ejemplo, en lo que hace a infraestructura, todo el tema energético. Hace poco se supo que hay fuertes inversiones de una empresa estatal rusa en el tema del litio. China también está interesada en el litio. Esperemos que eso incluya la industrialización en Argentina y no, simplemente, comercializar materia prima, ¿no? También se sabe que hubo algunas inversiones, a unas facilidades para compra de material ferroviario, y hay ofrecimientos concretos de rehacer líneas férreas completas con todo lo que ello incluye, o sea, material rodante y todo lo que es infraestructura que queda fija. Eso son grandes inversiones. Sí. Las 2 potencias ofrecieron esas inversiones que para Argentina son una necesidad total. Y, por ejemplo, es bueno recordar que la Patagonia, excepto la parte norte, la Patagonia nunca tuvo líneas férreas, lo cual es una aberración geopolítica para nosotros. Y, por ejemplo, a la región mesopotámica la privaron del ferrocarril, sí, con lo cual nos aumentaron los costos enormemente, los costos de transporte, los costos de logística, y nos hicieron menos competitivos. Es decir, que hay posibilidades de esas inversiones, posiblemente hay posibilidades también para relanzar la industria naviera, tanto para, barcos de ultramar como barcos para surcar los ríos interiores. Algo que también se ha perdido casi por completo. Sí. Pero el tema no termina en ese tipo de acuerdos que son importantes, pero no son lo único. Se sabe que uno de los economistas más destacados que está en el Banco Nación, Claudio Lozano, habló de constituir una canasta de monedas con el yuan y el rublo para salir, o sea, una para hacer un colchón de fondos y para poder, tener más peso político en las duras negociaciones con el Fondo Monetario, pero además para desdolarizar la economía argentina, lo cual es una necesidad. Aún así, hay también, sin ninguna duda, otras posibilidades. También en el caso militar, que le iba a dejar como último tema, pero recordemos que
pueden haber inversiones importantes en rubros industriales. Por ejemplo, hace poco tiempo salió en algún medio digital argentino que ya dio como seguro la radicación en Argentina de la fábrica de camiones pesados rusos KAMAZ. Sí. Esperemos que sea para fabricarlos, no solo para ensamblar. Yo creo que es bastante posible. Con China también pueden haber acuerdos similares. Y en la parte puramente estratégica, las dos potencias hicieron separadamente ofrecimientos sumamente interesantes para el absolutamente necesario reequipamiento de nuestras Fuerzas Armadas, que desde la guerra de 1982 está con las capacidades prácticamente diezmadas y en muchos casos reducida a casi cero, como pasa en la Fuerza Aérea y en buena parte en el sector, digamos, ¿no es cierto?, de defensa del mar. ¿Se entiende? Sí. Esos acuerdos son interesantes y son indudablemente la mejor alternativa. Por ejemplo, ya está en el presupuesto, tengo entendido que ahora el presupuesto fue dejado a un costado por esa oposición destructiva, pero ya está decidida la compra de 12 aviones supersónicos para la defensa aérea. Y respecto de eso, inicialmente se habían barajado 3 posibilidades, 3 ofertas. Inicialmente, por las presiones de Gran Bretaña, asumidas como propias por Estados Unidos, no se nos permitió adquirir distintas alternativas, distintas otras aeronaves, por tener componentes norteamericanos o componentes británicos o por simples presiones. Como a esas presiones son inmunes las dos grandes potencias continentalistas, Rusia y China, se estaban barajando 3 alternativas que después pasaron a ser 4 alternativas de aviones de combate supersónicos. Estaban la de Rusia, la de China, estaba Estados Unidos y hace poco se supo de una oferta similar de parte de India. Bueno, tengo entendido, porque lo estuve consultando con personas que conocen mucho sobre el tema de la tecnología militar, yo algo sé, pero siempre conviene consultar con especialistas, que de las 3 alternativas más fuertes, el avión ruso, el avión chino y el avión norteamericano, tecnológicamente muy usado, pero ya un poco anticuado, es el F-18 norteamericano. Sí. Es un buen avión, un poco anticuado, y viene con condicionamientos que los conocemos, guste o no, porque también hay que ver si, como dijera alguien, me dijo muy claramente, hay que ver si se quieren aviones para desfile o aviones para la defensa. Porque el avión para desfile está muy lindo, pero digamos está pelado de todos los armamentos complementarios. En cambio, un avión de combate viene con todos los sistemas que hoy son múltiples. Y en el caso de la oferta rusa y de la oferta china, eran aviones sin ninguna limitación en todos sus componentes. Eso es muy interesante. Y las dos ofertas tenían algunas cuestiones complementarias. Por ejemplo, China había ofrecido financiar al menos 100 vehículos, 100 ¿no es cierto?, vehículos, ¿no es cierto?, blindados, montados sobre ruedas. Sí. En condiciones sumamente favorables. Y Rusia, por su parte, dio una oferta que creo que en este momento es casi inmejorable, que es financiar los 12 aviones, que supongo que en una siguiente etapa pueden ser más, porque para la extensión territorial de Argentina 12 es poco, pero como para empezar es interesante, con la posibilidad de que el mantenimiento de esas aeronaves se haga acá, en Argentina, porque no es lo mismo tener que enviarlos a reparar los componentes al otro lado del globo terráqueo que hacerlo acá. Y además hubo una oferta muy interesante de capacitar a militares argentinos allá, militares de las 3 armas, haciéndose Rusia cargo de todos los costos. Eso es sumamente interesante, porque evidentemente es capacitación de primer nivel de una de las grandes potencias militares actuales. Es un ofrecimiento que
digamos, prima facie, resulta más que interesante y sumamente generoso. Obviamente que geopolíticamente, tanto a Rusia como a China, les conviene tenernos a nosotros como utilizadores de sus tecnologías de defensa, puesto que también implicará, digamos, un ejemplo concreto para otros países de nuestra región que pueden tomar como referencia y que posiblemente sean futuros compradores de los insumos y de esas tecnologías. Se entiende. Ahora, Sí. sin duda alguna, existen presiones para que no se haga eso, y no cabe ninguna duda que las potencias anglosajonas, sobre todo con las presiones financieras al habernos endeudado tan ferozmente, el último gobierno neoliberal, la situación se vuelve un poco complicada. Por eso creo que la solución debería también contemplar alguna forma de anular las presiones financieras y con ello las presiones políticas y geopolíticas que nos condicionan. Se entiende. Ahora, estos son algunos de los puntos y las materias con las cuales se podría llegar, digamos, a coincidir, ¿no?, en un posicionamiento también geoestratégico a nivel internacional y que puede llegar a tener como actora a la República Argentina. Hay otros aspectos que se vienen discutiendo en todo el mundo que están vinculados con la guerra por la energía, como se dice comúnmente, ¿no? Y realmente yo creo que todos estos bloques tienen per se propuestas para hacer o propuestas para imponer. ¿Cómo está viendo usted la vinculación entre la República Argentina con China y con Rusia a partir de algunas noticias que se han conocido y que hemos tomado conocimiento nosotros, con el famoso gasoducto desde Neuquén a Brasil, que supuestamente lo iban a construir los rusos? Había otro gasoducto que tendría que construirse o se podría construir desde la provincia de Neuquén hasta la costa atlántica, que estuvo en discusión y que incluso generó algunos conflictos últimamente, donde hubo opiniones encontradas. La famosa construcción también de la central nuclear en Río Negro, donde el ex gobernador Beretinlec tuvo también sus contrapuntos con el gobierno de Macri, la instalación de Atucha 3 en Lima, pero bueno, cuéntenos usted qué es lo que se está viendo, qué proyectos se van a continuar, cómo se va a avanzar, si es que se va a avanzar. Sabemos que es financiamiento chino para el caso de la represa y que hay discusión sobre la base tecnológica, porque una es con uranio enriquecido, la de Río Negro, pero la de Lima es con uranio natural, y esto genera a lo mejor algún tipo de desencuentro en los criterios de explotación de este tipo de energía por Argentina, porque tiene otra mirada. ¿Qué sabe usted de todo? Bueno, recordemos que hasta 2015 estaban en marcha, digamos, en la etapa de construcción una central nuclear y en la etapa de planificación 2 centrales nucleares más. 2 de ellas con financiación china y una con financiación rusa. En ese momento, la primera unidad, la que estaba en construcción, Atucha 3, era del tipo de tecnología que nosotros ya prácticamente dominamos en su totalidad, utilizando uranio natural y agua pesada. Sí, la Candudio. Sí, exacto. Eso se paralizó y tengo entendido que ahora las negociaciones, demasiado largas para mi gusto y para todos los que queremos el desarrollo nacional, están encaminadas a una central de uranio enriquecido, que es la propuesta china. Sí. Siempre financiación china. Está decidido ubicarla, digamos, donde están Atucha 1 y 2, donde no hay problemas de enfrentamiento, mayores enfrentamientos con los sectores ultraecologistas. La población de la zona acepta gustosa porque sabe los beneficios laborales y demás que trae, y hay capacidad, entiendo, suficiente o casi suficiente para transportar esa energía, que no es un tema menor. En el caso de la siguiente central que se está buscando dónde, porque hubo un trabajo de zapa terrible de los sectores ultraecologistas para predisponer el miedo, o sea, digamos, han efectuado realmente operaciones de digamos, terrorismo ideológico,
inventando supuestas grandes complicaciones de la energía nuclear. O sea, metieron miedo en la gente en un tema que la gente no sabe. Y lamentablemente, respecto de la gente de la Comisión de Energía Atómica, yo he conocido muchas personas y yo hice varios cursos allí, como también estuve en varios congresos hidroeléctricos, en varios, incluso en uno de ellos, uno o dos, como expositor. Pero el problema de la Comisión de Energía Atómica es que siempre dependió directamente o casi muy cercano a presidencia, y entonces tienen muy limitado el tema de salir a opinar por fuera de las estructuras. Y una cuestión que suele suceder entre los científicos es que ellos están acostumbrados a hablar en científico, digamos. Sí, claro. Hablan en difícil. Sí. Y no hablan en forma acorde para que la gente lo entienda. Además suelen ser muy renuentes a opinar en público y también muy limitados cuando hay que ser categórico en algunos temas. O sea, son excelentes científicos y pésimos comunicadores. Sí, se entiende. Así de simple. Ahora la pregunta sí. No, yo iba a lo siguiente. Lamentablemente hubo una campaña psicológica y la provincia de Río Negro en este momento se niega a recibir toda instalación nuclear. Sí. Como también, en forma totalmente irracional, Tierra del Fuego se negó explícitamente y pretendieron hacer la misma campaña del miedo en Formosa, donde por el momento no se instaló ninguna central nuclear, sino que es una industria química donde se procesa el material que después va a ser combustible. Sí. Fue un salto tecnológico enorme, el cual lamentablemente en la campaña esa de terrorismo ideológico contaron hasta con la participación del obispo, que se puso a opinar de un tema que no sabe, y también estuvo el accionar absolutamente deleznable del senador nacional por Formosa, Petkov Naidenov, que cometió la aberración de ir a denunciar a Argentina en el Congreso paraguayo, para instigar miedo en Paraguay para que se oponga a la instalación de Dioxitec en Formosa. Habría la posibilidad, interesante es ver que, sin perjuicio de las tres grandes centrales, sigue en marcha, la había paralizado Macri, la construcción de la central Carem, sí, que es una tecnología diferente, puesto que es una central modular de potencia relativamente reducida. Está en marcha la primera, que va a ser experimental, pero que va a aportar energía al sistema interconectado. Va a estar también junto a, digamos, a Tucha 1 y 2. Se volvió a impulsar esa construcción. En su momento era el proyecto más avanzado del mundo en su tipo, con amplias posibilidades, y posiblemente la siguiente unidad se instale en Formosa, que es una alternativa interesante. Recordemos que es energía de base. Por ahí la gente no sabe el concepto básico que las fuentes generadoras de energía se pueden clasificar en dos grandes grupos. Están las generadoras de base, que son las tecnologías confiables, programables, que el ser humano puede prever adecuadamente su utilización sin importar las condiciones climáticas y otras cuestiones medioambientales, etcétera, etcétera. O sea que es energía segura, es energía, digamos, que sale sin variaciones en el voltaje y en el ciclaje. Y además es la energía en la realidad más económica. Las tres tecnologías que en todo el mundo son calificadas como energías de base son la hidroeléctrica, la nuclear y la termoeléctrica. La termoeléctrica, como su nombre lo indica, usa el calor, o sea, quema combustibles. La alternativa más ecológica son los biocombustibles, que no es desechable, pero en su mayor parte en el mundo se utiliza mucho el gas. En otros países se utiliza mucho el carbón y se utiliza mucho el petróleo. Ahora,
Después están las usinas que no son de base, que son complementarias y que tienen otras características, puesto que son básicamente intermitentes. ¿Qué significa eso? Hablando en forma simple, se prenden y se apagan constantemente sin que el ser humano pueda influir en nada en ello. O si continúan funcionando, tienen oscilaciones en muchos casos muy violentas, muy acentuadas en el voltaje, puesto que el voltaje sube y baja abruptamente. Si esa energía se conecta directamente al servicio público sin moderarla, quemaría todos los equipos. A ver, hay una disputa en la República Argentina respecto a aquellos que se dicen de, digamos, un poco más avanzados sobre estos conceptos que usted está advirtiendo respecto de lo que es la energía hidroeléctrica, la nuclear y la termoeléctrica. Se habla de paneles solares, sí. se estuvo hablando que estos se han instalado en energía eólica, que se han instalado en el sur. Bueno, se supo a través de aparentemente un negociado del presidente Macri respecto de este tema, en Uruguay, en Alemania, en Australia y en otros lugares del mundo donde se supone que es una alternativa, que se sabe que hay desierto y que ¿qué alternativa tenemos los argentinos de cara digamos, a impulsar esto? Bueno, a niveles técnicos se saben muchas cosas, pero a nivel de comunicación circulan muy pocas. Hay una promoción a ultranza, sobre todo de la energía eólica y la solar, y hay fuertes poderes mundiales impulsando eso. Sobre todo recordemos el reciente acuerdo de París, donde prácticamente obliga a los países signatarios a incrementar al como sea las centrales eólicas y solares. Lo que no se dice, y es a mi criterio una nueva forma de dependencia, puesto que si bien hay muchos países signatarios del Acuerdo de París, en realidad las potencias con poderío suficiente y con criterio de soberanía propia no están respondiendo a esos acuerdos, puesto que priorizan sus propias necesidades. Estamos hablando de que hay una no adhesión de hecho por parte de Rusia, de China, de India y de otros países, Irán por ejemplo, y varios más, que siguen priorizando sus propios intereses y hacen caso omiso a eso. Fijémonos que, por ejemplo, China es el país que tiene más centrales nucleares en construcción y dentro de 10 años o menos va a ser el país con más centrales nucleares en funcionamiento. Ahora, los sectores ecologistas dicen China está basando su abastecimiento energético con las eólicas y solares, y es mentira. Marginalmente, claro, son cantidades enormes, porque la economía china es gigantesca, pero en proporciones es absolutamente marginal, y China sigue incrementando la capacidad nuclear. La hidroeléctrica tiene ya las 2 centrales más grandes del mundo, las 2 más grandes, y sigue construyendo, sigue utilizando carbón de acuerdo a las necesidades, le compra gas en volúmenes siderales que Rusia se los está, digamos, suministrando, y sigue consumiendo petróleo. Ahora, ¿qué pasa con los países que apostaron en forma muy acentuada a esas supuestas soluciones? Nos quedan 5 minutos. Bueno, hay varios ejemplos. Se pone el ejemplo de Alemania, gran solución supuestamente, pero ¿qué sucedió en Alemania? Los verdes, que formaron parte de la coalición de Angela Merkel, impusieron, terminar con el plan nuclear alemán, que era muy interesante y que era exportador de tecnología nuclear. Paralizaron todas las centrales en construcción y las que iban a empezar. Y tienen un plan de cerrar las relativamente pocas centrales que tienen utilizando. Dijeron que con eólica y solares se soluciona todo, pero como es energía intermitente, eso no fue así. Además, energía cara, porque es muy cara. Entonces, ¿qué está sucediendo con el mercado eléctrico alemán? Por una parte, depende en forma muy acentuada
de varios mega gasoductos rusos. El último de ellos no se habilitó por presiones geopolíticas, básicamente de Estados Unidos y de Gran Bretaña. Depende del gas ruso, depende de la energía nuclear producida por Francia, gran hipocresía, están en contra de la nuclear, pero compran energía nuclear. Dependen del carbón polaco, del carbón norteamericano, y también Estados Unidos le quiere proveer gas, que es más caro porque tiene que ir por barco. Bueno, tomando pero este ejemplo, ¿qué tiene que hacer Argentina? una más, simplemente le digo. El tema está que, ¿qué consecuencias está teniendo para Alemania? La energía eléctrica en Alemania es una de las más caras de la Unión Europea. Sí. Y con ello, Alemania está perdiendo competitividad en el mundo como gran exportador tecnológico. ¿Y quién está ganando? China, que no se dejó engañar por los verdes. ¿Qué tiene que hacer Argentina? Lo que se está haciendo desde hace algunos años, aún sancionando una ley que es una aberración, como excluir de las renovables a la hidroeléctrica de más de 60 megavatios, eso es una aberración, es como querer cambiar por ley la ley física de la gravedad. Se implementó un sinfín de beneficios exagerados, prácticamente prebendarios, a favor de las eólicas y de las solares, que lo pagamos entre todos y que la gente no sabe, y que nunca se hace ver esa cantidad de beneficios absolutamente fuera de todo contexto. Incluso tienen la prioridad para el despacho, o sea, la venta de la energía, aunque sea energía más cara, y es más cara. O sea, además de que energía de baja calidad y tiende a tornar poco confiables a los sistemas. El ejemplo uruguayo, fijémonos. ¿Qué puede hacer Argentina en este sentido? ¿Desechar o seguir con esta senda? Y yo entiendo, y se nos termina. Lamentablemente, este gobierno sigue en esa línea y la está profundizando. Yo no digo no hacerla, pero no como gran solución y no como gran alternativa, y tenemos que enfatizar de nuevo la energía nuclear, la energía hidroeléctrica y utilizar el gas. Y respecto del gas, recordemos que el gasoducto, el gas NEA, sigue en buena parte pendiente, y que Corrientes y Misiones no tienen acceso al gas NEA. Perfecto. Bueno, desde ya yo le quiero agradecer mucho su tiempo, como siempre, don Carlos, y bueno, aprovechando que estamos prácticamente en un cierre de ciclo, estamos a fin de año, desearle a usted y a todos los suyos una feliz Navidad, un próspero año nuevo, y bueno, bienvenido será el próximo año como para poder seguir profundizando sobre este y otros temas. Muchas gracias. No, por favor, gracias digo yo, y bueno, esperemos que sea un año mejor y que Dios nos dé muchas bendiciones, que las necesitamos. Por supuesto.